precisamente de la prudencia, de la sabiduría, de la doctrina y del conocimiento que el ser humano debe adquirir constantemente, y que cuando oímos la palabra y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, hermanos, somos bendecidos. Amén. Dice aquí en el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo conocimiento, toda sabiduría del hombre no viene de sí mismo, no viene porque adquiera estudios de licenciatura, de maestría, de posgrado, de doctorado, lo que sea, ¿ok? La sabiduría, hermanos, que realmente te va a bendecir y que te llevará a la postrimería en la cuestión de qué es lo que Dios quiere para ti en la eternidad, tiene que ver precisamente con el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Bendito sea el Señor. No estoy diciendo con esto que no estudies, que no te prepares, ¿verdad? Pero que no sea tu prioridad, que tu prioridad sea el buscar a Dios en todo tiempo. Amén. El tema que hoy vamos a abordar, quiero que lo anotes por favor, se titula El Rey que obedeció a Dios. ¿Lo pueden repetir conmigo? El Rey que obedeció a Dios. Otra vez, por favor. El Rey que obedeció a Dios. Por tercera vez. El Rey que obedeció a Dios. Y quiero llevarlos a Segunda de Crónicas en la Biblia, en el capítulo 29, y vamos a abordar Segunda de Crónicas, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 y capítulo 32. Amén. Amén. ¿Quién fue ese rey que obedeció a Dios? Bueno, quiero que me pongas mucha atención para que después de esta enseñanza leas en tu casa y reafirmes tus conocimientos con respecto a la Biblia, y tu fe vaya en crecimiento constante. Amén. Para obedecer y para hacer la voluntad de Dios y no tomar decisiones deliberadas que nos pueden llevar a situaciones trágicas en nuestra vida. Este rey fue un gran rey en el reinado de Judá, en el reino del sur, porque habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Después de que el rey Salomón, ¿verdad?, reinó sobre el norte y sobre el sur, y después de que él murió, tomó su hijo el reinado, su hijo Roboam, y no obedeció a Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dios, hermanos, se enojó con este rey, dividió el reino y le dejó, ¿verdad?, al reino del norte una parte y al reino del sur solamente 2 tribus de las 12 tribus de Israel, que fue en la que gobernó precisamente Ezequías. Pero antes de Ezequías, el padre del rey Ezequías se llamó Acaz. Y ustedes lo pueden leer en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, y van a darse cuenta ahí cómo gobernó este rey. Fue un rey malvado, fue un rey desobediente, fue un rey que gobernó impíamente, hizo que Judá adorara a los ídolos, a las imágenes, a la diosa de Aserá, ¿verdad? Entregó al pueblo a la depravación. Por esto Dios lo castigó, y castigó al pueblo también. Vinieron los asirios, vinieron los filisteos y los rodearon, y algunos se los llevaron cautivos, y allí permanecieron durante muchos años a causa de su desobediencia, a causa de su idolatría. Pues ofrecieron, este rey Acaz incluso fue tan malo
¿verdad?, que él hizo pasar a sus hijos por el fuego. Los ofrecía en holocausto a sus bebés, a sus doncellas, a sus propios hijos de él, los ofrecía en holocausto y los pasaba por el fuego, ¿verdad? Vivos, los quemó vivos para ofrecérselos a los ídolos paganos. Y esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas, y anótenlo para que ustedes lo ratifiquen cuando lo lean en su casa. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Pero, ¿cuál es la enseñanza que realmente Dios tiene para nosotros en esta mañana? Bueno, vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a ver quién fue este rey. Porque a pesar, y nosotros podríamos decir que a pesar de que su padre, ¿verdad?, fue un rey malvado y que no le dio buen ejemplo a sus hijos, el rey Ezequías de alguna manera quiso obedecer a Dios y agradó a Dios. Aleluya. El rey Ezequías no hizo lo mismo que su padre, el rey Acaz, y sus abuelos, que también hicieron lo malo delante de Dios, adorando a imágenes, adorando ídolos paganos, ofreciendo en sacrificio a sus hijos, haciendo cosas abominables delante de Dios. Y por eso Dios les mandaba a los profetas y les advertía de las consecuencias de lo que vendría sobre ellos si ellos no se arrepentían, y ellos desecharon la enseñanza, desecharon el mensaje, hicieron a un lado a Dios, y las consecuencias vinieron, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios en su misericordia levantaba reyes que de alguna manera tenían temor de Dios y buscaban su rostro en todo tiempo. El rey Ezequías reinó en el año 715 al 686 antes de Cristo. ¿Por qué del 715 al 686 antes de Cristo? Recuerden que antes de Cristo el tiempo se contaba en retroceso, ¿verdad? Hasta llegar el año 0 en el que nuestro Señor Jesucristo nace en la tierra, y a partir de ahí se empieza a contar el tiempo. ¿Cómo se llama? O más bien, Jesucristo en su nacimiento divide el tiempo en dos: antes de y después de Cristo. Amén. Entonces saquen la cuenta cuántos años gobernó este rey, ¿verdad? Y se podrán dar cuenta que fueron aproximadamente unos 52, 54 años, no más, el que este rey gobernó. Y dice la Biblia que comenzó a reinar a la edad de 25 años, era un jovencito, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siguió los mismos pasos de su padre David, porque venía de la descendencia del rey David. Amén. En el versículo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 29, comienza Ezequías en el primer año de su reinado a restablecer todo lo que se había abandonado durante muchos años, no 5, ni 6, ni 7, sino décadas enteras, porque muchos de los antepasados del rey Ezequías, contando incluso a su padre, no hicieron la voluntad de Dios, abandonaron la adoración a Dios, e incluso metieron en el templo, ese templo que Salomón construyó majestuoso, adentro del templo metieron a los ídolos y les levantaron altares, y todas las cosas que Dios había consagrado para el pueblo, para la adoración a Él, fueron quitados, y en su lugar pusieron esos ídolos abominables, de tal manera que Dios se enojó muchísimo, porque acuérdense del pacto que Dios hizo, hermanos, con el pueblo de Israel, en donde habla en Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿verdad? Versículo 14, donde después de consagrar el templo, Dios les habla y les dice: si mi pueblo que adora en este lugar invocan mi nombre, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero nada de eso, hermanos, hicieron. El pueblo se olvidó de Él,
y estos reyes hicieron lo malo. Pero Ezequías, viendo la necesidad de buscar a Dios, hermanos, él quiso agradar a su Dios, al Dios de su padre, ¿verdad? David. No porque fuera su padre, sino porque venía de esa descendencia, así lo menciona la Biblia. Por eso es que hacemos mención de esta forma. Entonces, en el versículo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 29, comienza Ezequías en el primer año de su reinado a restablecer los rituales, los sacrificios a Dios, los sacerdotes, limpiar el templo, sacar y destruir a los ídolos, etcétera, etcétera. En el versículo 20 al versículo 36 del capítulo 29 de Segunda de Crónicas, Ezequías restaura el culto en el templo y él hace, hermanos, todos los preparativos, convoca al pueblo a que se humille delante del Señor, restablece el sacerdocio, el trabajo de los levitas, el trabajo de los sacerdotes, el trabajo de los sumos sacerdotes en el templo, y de tal manera que Dios se agrada del rey Ezequías. Ezequías restaura las fiestas del Señor, porque se habían dejado de hacer durante muchos años. ¿Saben que Dios festeja sus fiestas, hermanos? Así como en el pueblo pagano festejan el Día de Muertos, ¿cómo se llama? Y otras cosas más, ¿verdad? Así también en el pueblo del Señor, hermanos, existen las fiestas del Señor. Amén. Y Ezequías reúne a los principales de la ciudad, subió a la casa de Jehová él mismo, personalmente vestido con sus ropas reales, sube al templo y ofrecieron sacrificio. Y vean, hermanos, cuántos sacrificios se hicieron. Y esto fue solamente el principio de lo que se había dejado de hacer durante muchísimo tiempo. Ofrecieron un sacrificio de 7 novillos. Y recuerden que el número 7 siempre se menciona en la Biblia porque es el número perfecto de Dios. 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. Esto fue de alguna manera el inicio para que de esta forma se pudiese el pueblo ir adecuando a lo que habían dejado de hacer durante muchísimos años. Restaura el culto en el templo, ese culto en el que los sacerdotes oficiaban dentro, ¿verdad? Y hacían todo lo que había sido establecido por Moisés en el Éxodo, de los mandamientos que Dios le da a Moisés, y le dice: sepárame a tu hermano a Aarón y a sus hijos para que ellos sean mis sacerdotes en el tabernáculo. En segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 23 al 24, Ezequías y el pueblo ponen las manos sobre las víctimas. Después de todo esto, ¿verdad? El rey Ezequías convoca a todo el pueblo para que trajesen, ¿verdad? Novillos, corderitos, animales limpios, sin defecto, sin mancha, para ofrecerlos en sacrificio al Dios de Israel. Y bueno, ¿y por qué se ofrecían todos esos sacrificios? Recuerden que ya hemos enseñado en estudios anteriores que todo esto que se hacía era un tipo de lo que Cristo vendría a hacer en la tierra, cuando Él viniese al mundo para morir como un cordero sin mancha. Y la palabra del Señor nos hace mención de que estos animales tenían que ser sin ningún defecto, ¿verdad? Ahora, en el versículo 23 al 24 hace mención de que Ezequías y juntamente con el pueblo pusieron las manos sobre las víctimas. ¿Cuáles víctimas? Bueno, los animalitos que iban a ser sacrificados, degollados para que derramaran su sangre. ¿Por qué el pueblo de Israel hacía esto, hermanos? Y los sacerdotes eran los que ejecutaban el degollamiento para que la sangre corriese, y después tomaban la sangre y la llevaban al altar. Miren, quiero hacer aquí un paréntesis para esclarecer esto.
que el pueblo de Israel hacía en aquel tiempo, en la época antigua, es una figura de lo que Cristo vino a hacer. Y es que cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza de la víctima que iba a ser degollada, ellos, digamos, de una manera simbólica, ¿verdad? Pero también, digamos, espiritual, depositaban todas sus culpas y pecados en la víctima, y lejos de que Dios ejecutara su juicio sobre cada uno de ellos por sus pecados, por su rebelión, el que recibía el castigo era el animalito. Y él era el que derramaba su sangre, la víctima era la que derramaba su sangre en expiación. La palabra expiación significa el ser exonerado de toda culpa, y que el animalito fuese ejecutado en lugar de los que realmente merecían esa ejecución. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, los sacerdotes sacrificaron a los animalitos para la expiación del rey, de los mismos sacerdotes y de todo el pueblo. Ezequías restaura, hermanos, a todos los músicos y cantores en el templo. ¿Saben ustedes que en los tiempos de los reyes, hermanos, cuando Dios manda ¿cómo se llama?, al rey David, ¿verdad?, a que juntase todo el oro, la plata, por toneladas, y maderas finísimas del Líbano, para piedras preciosas, para después darle la orden al rey Salomón de que construyesen ese templo? Cuando lo terminaron, se escuchaban los músicos, los cantores, los instrumentos musicales. No piensen que nada más cantaban así al unísono. En el templo habían músicos, y grandes músicos. Uno de ellos lo menciona, hermanos, incluso en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, ¿cómo se llama?, el sacerdote Asaf con sus hijos. Y el sacerdote Asaf escribió muchos salmos que están registrados en el libro de los Salmos. No fue David solamente el que escribió los salmos, sino también el sacerdote Asaf, juntamente con sus hijos, escribían salmos para la adoración. ¿Saben ustedes que cada salmo es una adoración a Dios? Es un cántico a Dios, es una alabanza a Dios, hermanos. Entonces, juntamente todos los sacerdotes, ¿verdad?, ahí oficiaban y alababan a Dios, y se escuchaban las trompetas, se escuchaban las percusiones, se escuchaban las arpas, se escuchaban, hermanos, los instrumentos musicales, y todo eso era para la gloria de Dios, todo era para agradar a Dios, y no cayese, fíjense bien, sobre ellos las maldiciones por la desobediencia de sus antepasados. ¿Qué era lo que estaba haciendo el rey Ezequías? De alguna forma, él sabía lo que había hecho su padre, y él procuró durante toda su vida agradar a Dios y restablecer el culto de servicio al Dios que les había sacado de la esclavitud de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, hermanos, Ezequías prepara la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Recuerden que la Pascua la celebró el pueblo de Israel incluso antes de salir de Egipto, quizá unas horas antes de que el pueblo de Israel fuese liberado. Dice la palabra del Señor que les fue dada orden de que tomasen un animalito, y las instrucciones están ahí en el libro de Éxodo, en el que escogiesen el mejor, el más gordo, el perfecto, el que no tuviese ningún defecto, para ser sacrificado, y la sangre fuese con un hisopo, ¿verdad?, con unas ramas de hisopo untadas en los dinteles y en los postes, para que cuando el ángel destructor pasase, por orden de Dios, no entrase en las casas de los judíos, de los israelitas, y fuesen asesinados los primogénitos. Solamente en donde lloraron a sus primogénitos fue en la casa de los egipcios, desde el más pobre
hasta la casa del rey lloraron a sus primogénitos. En la casa, en las casas, en los hogares del pueblo del Señor no hubo lamento, porque Dios guardó a Israel. Amén. ¿Qué cosa fue lo que vio el ángel allí? La sangre. Y cuando Dios ve la sangre, hermanos, del cordero, el diablo, hermanos, no te puede hacer daño, porque ve la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, y el diablo sabe que somos hijos de Dios. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que se llevaban a cabo en la antigüedad, se vinieron a confirmar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como hemos mencionado, ¿verdad? La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significa pasar por alto o exentar. Y quiere decir que cuando el pueblo del Señor, después de muchos años de no haber llevado a cabo esto, el rey Ezequías lo instituye nuevamente, significaba que el pueblo del Señor estaba, hermanos, haciendo sacrificios para que las víctimas fuesen degolladas, la sangre presentada, hermanos, en el templo, y el sacerdote oficiara como un mediador, ¿verdad?, en favor del pueblo cuando esa sangre era expuesta en el lugar santísimo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, el rey Ezequías tenía pleno conocimiento de esto, por eso él dice: es urgente que se instituya la Pascua. Entonces, la Pascua, hermanos, era una fiesta que se llevaba a cabo cada año. Incluso después de muchos años, cuando el Señor vino al mundo, y dice la Biblia en los evangelios, en los 4 evangelios, dice: y fueron a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua, eso es lo que significa. Y Jesucristo, desde muy pequeño, sabía él perfectamente, cuando fue llevado por primera vez a la capital, a Jerusalén, que él vivía, ¿verdad?, en Belén, y fue llevado a Jerusalén, y él vio los sacrificios de los animalitos. Él se quedó observando eso, y él sabía perfectamente que él un día daría su vida como esos corderos que eran degollados, ofreciendo su sangre. Él algún día, ya convirtiéndose en una persona adulta, comenzando su ministerio a los 30 años, y 3 años de servicio, hermanos, a los 33 años exactamente, nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo esto, hermanos, nos ayuda a entender cuál era el propósito de Dios, de que el pueblo del Señor aprendiera todas estas cosas, y que Dios era misericordioso, clemente y hermanos, paciente en esperar que su pueblo se arrepintiese. Dice la Biblia aquí que durante todo ese tiempo que el rey Ezequías gobernó, hermanos, el pueblo de Dios buscó, el pueblo de Judá, ¿verdad?, buscó a Dios y adoraron al Dios vivo y verdadero. ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia? Bendición sobre el rey, porque Dios trajo paz sobre el reino de Judá y lo bendijo enormemente. Ahora, en el versículo 8 del capítulo 30, Ezequías exhorta al pueblo a humillarse delante de Dios. Leamos, hermanos, ¿qué nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8? Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Y la cerviz es aquí la nuca, ¿verdad? Sino inclinémonos delante de él, como vuestros padres. Dice: someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Miren, hermanos, que el rey Ezequías tenía pleno conocimiento de las consecuencias que vendrían sobre ellos si ellos, hermanos, no buscaban a Dios a tiempo. Qué tan importante es que cuando nos estamos saliendo de la voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo nos haga entender o nos hace entender que todavía es tiempo de buscar a Dios, buscarlo en tanto que Él está cercano,
en tanto que podemos hallarlo para arrepentirnos y pedirle perdón, hermanos. Si ustedes quieren seguir leyendo, se van a dar cuenta de cómo este rey Ezequías procuró en todo tiempo agradar a Dios para que el pueblo, hermanos, fuese bendecido y no recayesen las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28. Cuando dice: pero si vosotros no obedecieres estos mandamientos, todas estas maldiciones caerán sobre ti. Léanlo completo, el capítulo 28 de Deuteronomio, para que ustedes se den cuenta, hermanos, cuáles eran las consecuencias de desobedecer a Dios. Entonces, muchos sacerdotes, fíjense bien, todo esto se hizo apresuradamente, de tal forma que muchos sacerdotes no estaban preparados para oficiar los sacrificios porque no se habían santificado. Fíjense bien que no era cualquier cosa ofrecer esos sacrificios, se tenían que santificar primero. Pero como todo esto se había dejado de hacer durante muchísimo tiempo, hermanos, se hizo apresuradamente, y por eso sacrificaron la Pascua en el mes segundo a los 14 días del mes. ¿Cuál es el mes segundo en el calendario judío? Es el mes de mayo, ¿sí? Porque siempre sacrificaban la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, que es el mes de Abib. El mes de Abib en nuestro calendario es el mes de abril. Y si ustedes lo relacionan al ellos ofrecer la Pascua, se dan cuenta que es el mes en el que todo el mundo festeja la Semana Santa. En la segunda semana del mes de abril fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Ahora se dan cuenta, hermanos, de la relación de una cosa con otra. La Biblia nos enseña aquí que siempre el sacrificio de la Pascua se ofrecía en el primer mes de Abib a los 14 días del mes. Y ese fue el mes en el que el Señor Jesucristo fue crucificado, en la segunda semana del mes de abril. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice: pero como no estaban preparados, por eso lo ofrecieron en el segundo mes a los 14 días del mes, en el mes de mayo. ¿Sí? Ahora, me gustaría que ustedes leyeran todo el capítulo completo de Segunda de Crónicas, capítulo completo del capítulo 30, para que ustedes se den cuenta cuáles son todas y cada una de las cosas que se llevaron a cabo para ofrecer la Pascua. Y era algo, hermanos, muy detallado, en el que no se les tenía que pasar absolutamente nada. Sacrificaron miles de animales, cientos de miles de animales, y todos ellos ponían las manos y el animal moría en el lugar del culpable. Así el Señor Jesucristo, hermanos, cuando murió en la cruz, estaba pagando el precio no de un pueblo, no de una persona, no de una nación, sino de todo el mundo. Porque en Él recayó toda la maldición, toda la condenación de la humanidad, para que tú y yo pudiésemos ser expiados, para que tú y yo pudiésemos ser perdonados. Pero una persona, hermanos, es perdonada cuando viene a las plantas de Cristo, cuando reconoce que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Jesucristo es el que ofreció en el nuevo pacto, ¿verdad?, su propia sangre como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el Segunda de Crónicas, capítulo 31, Ezequías destruye los ídolos. Toda la maldad de su padre Acaz
Porque dice la Biblia, hermanos, que no hubo otro rey que hiciese tanta maldad como el rey Acaz. Léanlo en el libro de Segunda de Reyes, hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 16, ahí van a encontrar también la historia del rey Acaz y todas sus malas obras, de todas las abominaciones que hizo. Y dice la palabra del Señor que hizo hundir al pueblo de Judá, hermanos, en depravación. Por eso Dios los entregó con los pueblos extranjeros para que los llevasen cautivos, porque les mandaba a los profetas y ellos no querían escuchar el mensaje de los profetas, en el que ¿qué les proclamaban los profetas? ¿Alguien me puede decir? Arrepentimiento, hermanos. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Ellos decían: no obedeceremos, no haremos la voluntad de Dios. Ahora, en Segunda de Crónicas capítulo 31, si ustedes lo leen completo, se van a dar cuenta de cómo el rey Ezequías se da a la tarea de destruir a todos los ídolos, altares que se encontraban en los lugares altos, debajo de los árboles, adorando a todos los dioses falsos que Dios les había prohibido adorar. Los mandó destruir, los mandó a quemar. Había una diosa que era muy famosa en aquel entonces, que era la diosa Aserá, y era colocada en los lugares altos. Es como ahora, ¿verdad?, en el que en todas partes del mundo ponen en los lugares altos a la Virgen de Guadalupe, que no es otra cosa más que esa diosa que habla aquí la Biblia, viene siendo la misma que ha venido cambiando de nombre a través de generaciones en generaciones, a través de miles de años. En otras culturas, en otros imperios, ¿verdad?, era la diosa Afrodita, que era la diosa de los griegos, la diosa Venus, que era la diosa de los romanos. Y no era otra cosa. Y en los pueblos cananeos era la diosa Aserá, o la diosa de Asera, como le quieran mencionar. Y era la misma que colocaban en los lugares altos y ofrecían sacrificios y adoración a esas imágenes. Restaurando Ezequías todo el culto a Dios conforme a lo escrito por Moisés. Si ustedes leen todo el capítulo 31, le van a encontrar qué cosa fue lo que hizo el rey Ezequías, de tal manera que él arrasó con toda esa podredumbre, hermanos, que había traído desolación al pueblo de Judá, en el reino de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, hermanos, surge un conflicto. Después de que Ezequías, ¿verdad?, obedeció a Dios, se levanta un rey asirio. ¿Quiénes eran los asirios en la época antigua de la cual habla la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes que en la secundaria les hablaron de unas culturas muy famosas que se conocieron como los fenicios? Los fenicios, ¿han oído hablar de los fenicios en los libros de historia universal? ¿Cómo se llama en la secundaria? Bueno, precisamente pues eran estos pueblos. El pueblo de Asiria, ¿verdad? Los otros pueblos, también menciona a los egipcios, que era el imperio más poderoso en aquel tiempo y que duró, hermanos, muchísimos años.
duró siglos, duró milenios, el imperio egipcio, hasta que vino en decaimiento. Entonces se levanta un rey asirio conocido como Sennacherib, que invade al reino de Judá, el reino donde estaba gobernando el rey Ezequías. Y Ezequías, viendo, hermanos, la multitud de gente que se había juntado alrededor, ¿verdad? Aquí no le provocaría terror, miedo, estrés extremo al ver un ejército, ¿verdad?, de cientos de miles de soldados que vienen a atacarte. Si ustedes buscan en los libros de historia, van a encontrar que han encontrado tablillas fenicias de escritura cuneiforme, ¿verdad? ¿Cuál era la escritura de los fenicios? Se me fue el nombre, ¿verdad? Si alguien se acuerda por ahí, avísenme para que lo podamos mencionar ahorita. Pero se descubrieron unas tablillas en el que menciona el nombre de este rey, para confirmar que lo que dice la Biblia es verdad. Los mismos arqueólogos que han estado rascando durante mucho tiempo han encontrado estas tablillas, estas escrituras en pequeñas vasijas, en tablillas de barro, y han encontrado el nombre de este rey, Sennacherib, confirmando, y dicen, lo que dice la Biblia es verdad, porque este rey existió. Pero era un rey sumamente poderoso. Pero ¿qué hizo Ezequiel? Se cruzó de brazos, se puso a llorar. Dice la palabra del Señor que clamó a Dios junto con el pueblo. Él sabía si él había quitado todos los dioses falsos que habían adorado sus padres, sus abuelos, sus antepasados, porque sabía que esos dioses no pueden hacer absolutamente nada. Lejos de bendecir al pueblo, habían traído maldición sobre el pueblo. Hermanos, ¿cómo no iba a tener conocimiento de a cuál Dios tenía él para clamar en el día de la angustia? Y entonces la Biblia dice que clamó a Dios junto con el pueblo en Segunda de Crónicas capítulo 32. Y ahí menciona, hermanos, cómo en ese tiempo vivía el profeta Isaías. E Isaías era el que les daba los mensajes de parte de Dios al pueblo para que se arrepintiesen de sus pecados. En el versículo 17 de Segunda de Crónicas capítulo 32, Sennacherib desafía a Dios. Vamos a ver qué le dice Sennacherib a Dios, diciéndole blasfemias, insultando al Dios vivo y verdadero. Dice, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. En el versículo 18 dice, y clamaron a gran voz en judaico, o sea, hablaron en la lengua judaica para que les entendieran, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, y aparece Dios con D mayúscula, dando a entender que estaban insultando al Dios Todopoderoso, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Pero lean en el versículo 20, que dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Aleluya. Ahora, dice, y clamaron al cielo. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo del Señor cuando se encuentra en situaciones difíciles? Esa es una enseñanza para nosotros, en el que el rey
Ezequías, hermanos, no solo obedeció a Dios, sino que en tiempos de angustia clamó a Dios y Dios lo escuchó. Ahora, vean ustedes, hermanos, para callarle la boca al rey Sennacherib, ¿qué cosa fue lo que hizo Dios? Versículo 21. Y Jehová envió un ángel. No dice envió un ejército, envió una legión. Dice envió un ángel, uno solo, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, que eran ejércitos aguerridos, hermanos, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, y aparece Dios con D minúscula, porque ese Dios no lo podía librar del Dios con D mayúscula. Aleluya. Allí lo mataron a espada. ¿Quiénes? Sus propios hijos. Sus propios hijos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, vean en qué Dios grande y maravilloso hemos creído nosotros, hermanos. Ese rey se atrevió a blasfemar y a insultar al Dios vivo, así como cuando el gigante Goliat insultaba a los ejércitos del Dios Todopoderoso, y humilló a David cuando era un adolescente, cuando era un niño, y que venía con su alforja, con su onda y su cayado en su mano, porque era pastor. Y le dice el gigante a David, cuando era un adolescente, era un niño, y lo mira así con bajeza y lo desprecia, y le dice: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos y con piedras. Dice: mirad que hoy mismo tú, dice, serás asesinado, y tu carne, la carne de tu cuerpo, echada a las aves del campo y a las bestias, para que sea devorada. Y el rey David, hermanos, o en este caso entonces todavía no era rey, ¿verdad? Pero era el pastor que algún día se convertiría en el rey de Israel, en el gran rey de Israel. Hermanos, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy mi Dios te entregará en mi mano. ¿Cuántas veces tú puedes clamar a ese Dios y decirle al diablo: tú no tienes parte ni suerte en mi vida? A cada problema y necesidad que viene a tu vida, tú le puedes decir: yo tengo un Dios más grande, yo tengo un Dios todopoderoso. Vean lo que pudo hacer un solo ángel, hermanos. ¿Cuántos asesinó? Más adelante hace mención que fueron 185,000 soldados con sus capitanes asesinados por un solo ángel. 185,000. Cuéntalos en un campo, son como las hormigas, un mar de seres humanos. Todos y cada uno de ellos fueron asesinados, fueron muertos por ese ángel. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a Isaías capítulo 37, versículos de versículo 33 al 37. Y veamos qué nos dice, porque también el profeta Jeremías narra esta historia, hermanos, este acontecimiento. Isaías capítulo 37, versículos del 33 al 37, dice: por tanto, ¿ya lo encontraron? Amén. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Aleluya. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Aleluya. En el versículo 36 dice: salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, y
y aparece Dios con D minúscula. Sus hijos Adramelech, y aquí sí menciona los nombres de sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Qué es lo que ocurre con los que se atreven a insultar al Dios vivo? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Dios toma medidas. Porque ¿quién habrá de insultar al Dios Todopoderoso en el cual hemos creído? Dice el Señor en su palabra, hermanos, dice: aprended que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dice: aprended pues hoy, así es como dice el texto bíblico, aprended pues hoy y guardadlo en tu corazón, dice, retenedlo en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como él. Deuteronomio 4:39. Ese es el Dios, hermanos, todopoderoso, el santo de santos, aleluya, el que hace justicia. Después de esto, hermanos, ¿qué es lo que ocurre en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas? En el versículo 22 en adelante, dice la Biblia que Ezequías es prosperado porque alcanza gran fama en todos los reinos y en los alrededores, de tal forma que todos respetaban al rey Ezequías y respetaban a su Dios. Y dice la Biblia aquí: así salvó Jehová a Ezequías, en el versículo 22, y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. O sea, alcanzó gran fama. Porque ¿qué pueblo, hermanos, no se iba a enterar de las grandes maravillas y prodigios de Dios? Así como todos los pueblos, después de que Israel cruzó el Mar Rojo, dice que todos los pueblos del otro lado del río Jordán estaban atemorizados porque sabían de las grandes maravillas del Dios al cual ellos adoraban. Amén, aleluya, amén. Lejos de que nosotros le tengamos temor al enemigo, hermanos, el diablo es el que debe saber con quién se enfrenta: con el pueblo del Señor. Tú y yo somos el pueblo de Dios, hermanos. Y eso no quiere decir que tú desafíes al diablo, sino que el diablo sepa realmente que nosotros tenemos un Dios grande. Y que cuando, fíjense, la enseñanza aquí está en que Él está esperando que tú te debilites o te descuides para entonces atacarte. Y no tan solo para atacarte, sino para destruirte. Porque dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todo hasta que tú descuides tu vida espiritual, para entonces Él meterse en tu vida y destruir tu vida y tu familia. Por eso no deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Y estos pueblos, hermanos, buscaban siempre un motivo, una razón para atacar al pueblo de Dios. Y muchas veces incluso eran por permisión de Dios que eran atacados porque se habían desviado del camino de Dios. Y Dios les enviaba a esos ejércitos para que los destruyesen y los que quedaban vivos fuesen llevados cautivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre, hermanos? Mantenernos en obediencia delante del Señor, para que el Señor todo el tiempo nos esté guardando.
vino un pero en la vida del rey Ezequías. ¿Qué fue lo que pasó? El rey Ezequías, después de que alcanzó esta gran fama y riqueza y Dios lo bendijo en gran manera, en el versículo 24 habla de que él enfermó gravemente. Y también lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Y habla allí, tanto en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11, como en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26, hermanos, habla de la situación por la que el rey Ezequías pasó y que enfermó, y el profeta Isaías llega a su reino, a su palacio, por orden de Dios, y le dice: anúnciale al rey Ezequías que prepare su casa porque va a morir. Pero vean la misericordia de Dios, hermanos, cómo él clamó, y dice que él se puso a llorar, y lloró en gran manera y se volvió hacia la pared, y dice que ahí se postró y clamó a Dios. Le dijo: Señor, dice, yo te he servido durante toda mi vida y he hecho tu voluntad. Y le pidió a Dios que lo sanara. Y dice que el rey Ezequías iba apenas a la mitad del patio del palacio cuando Dios le habla. Le dice: regrésate y anúnciale al rey que he tenido misericordia de él y le prolongaré y lo sanaré y le prolongaré su vida otros 15 años más. Bendito sea el Señor. Pero aquí hay un acontecimiento, hermanos, que está registrado en la ciencia de la astronomía, en el que Dios le dice al al profeta Isaías: ve y dile que para demostrarle que yo lo voy a sanar, voy a hacer que porque en aquel entonces los relojes eran relojes solares, ¿sí? Le propone un cuestionamiento el profeta Isaías al rey. Le dice: ¿de qué manera sabrás tú que Dios obrará en tu sanidad? Dice: fácil es que el reloj avance 10 grados. Bueno, eso es algo normal en la naturaleza y en las leyes de la física. Pero ¿podrá retroceder 10 grados, esos 10 grados que ya había avanzado? Dice el rey, responde el rey y dice: cosa fácil es que la sombra del reloj avance 10 grados, pero no que retroceda 10 grados. Dice: pues retrocederá 10 grados para demostrarte Dios que te ha sanado. Y retrocedió 10 grados el reloj. ¿A cuánto equivale esto en minutos? Aproximadamente, hermanos, 25 minutos. Pero que en la vida y en las cuestiones de la física o astrofísica, en las cuestiones del tiempo, le prolongó al rey Ezequías 15 años. Y esto lo han descubierto los astrónomos, los de la NASA, porque se han dado cuenta que hace falta un día entero en el tiempo. ¿Sí sabían eso? Hace falta un día en el tiempo, hermanos. ¿Y dónde están los otros, qué? 45, no. ¿Cuántos, cómo se llama? ¿Cuántas horas tiene un día completo? 24. Ahora, si ustedes se van al libro de Josué y leen donde dice que oró Josué para poder destruir a los 5 reyes con los cuales peleaba para poseer la tierra de Canaán, dice que clamó y le dijo al sol, dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón.
Y dice que todos los imperios de aquel tiempo y en todo el mundo notó que el sol no se ocultó por casi un día entero. No dice por un día entero, sino por casi un día entero. ¿Sí? Y ahí quedó eso. Y los astrónomos de la NASA descubrieron que en el tiempo hace falta un día entero. Y un físico cristiano les dijo que en la Biblia se encuentra registrado ese día entero, que no se encuentra, que no tiene una explicación, ¿verdad? Pero que la Biblia lo señala. Y es que todos los pueblos, ¿verdad?, se dieron cuenta en todo el mundo que el sol no se movió, sino que permaneció ahí. Dice casi un día entero, no un día entero. Entonces dijeron, hacen falta 25 minutos. ¿Dónde están esos 25 minutos? Y entonces ese físico cristiano les dijo, también existe una historia en la Biblia, en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, en el que Dios hizo retroceder la sombra del sol, ¿verdad?, del reloj, 10 grados, que equivale a los minutos que hacían falta para completar el día entero. ¿Sabían eso, hermanos? Dios puede hacer eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquí está registrado. Hace muchos años, ¿verdad?, antes de que existiesen los reyes de Israel, Josué dio orden y Dios, hermanos, ejecutó esa orden e hizo detener la tierra, y la tierra no giró, sino que se mantuvo ahí estática casi un día entero. No dice un día entero, dice casi un día entero. Entonces le hacían falta unos minutos que se vinieron a completar con lo que le ocurrió al rey Ezequías. Y se completa ese día entero que no está registrado, hermanos, en el tiempo de la historia, de la física. Qué cosas maravillosas, hermanos. El rey Ezequías fue sanado, pero fíjense bien, el rey Ezequías cometió un error. Después de que Dios lo sanó, se engrandeció, se infló, se jactó a sí mismo y no pidió la dirección de Dios, sino que sabiendo el rey de Babilonia, no el rey Nabucodonosor, sino el padre de Nabucodonosor, vino y se enteró de que había sanado y había sido sanado por Dios, porque lo que Dios hacía con el pueblo, hermanos, de Israel, se sabía en todos los reinos y sabían cuál era el Dios de Israel. Vinieron a visitarlo y él, jactándose de todas las riquezas que Dios le había dado, metió a sus siervos del rey de Babilonia y le enseñó todas las riquezas que Dios le había dado. ¿Estuvo correcto lo que hizo? ¿Qué acaso tú, cuando invitas a tu casa a alguien, le enseñas cuánto dinero tienes en el banco? ¿Le enseñas tus cuentas bancarias? ¿Le enseñas tus ahorritos que tienes ahí? ¿Qué es lo que despiertas en las personas cuando tú metes a alguien y le enseñas todos tus bienes materiales? Envidia. A ver, díganlo fuerte. Avaricia, ambición. Y estos llevaron el mensaje al rey, ¿verdad? Y aparte de eso, que a Dios no le agradó el que hubiera hecho eso, y por eso Dios le mandó una sentencia por medio del profeta Isaías y le dijo: todo esto que tú le has mostrado al rey, se lo llevarán a Babilonia. Y tus hijos, tus mancebos, tus príncipes serán esclavos allá. Qué terrible, hermanos, cuando hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Consultar a Dios. Es tu voluntad, Señor. Tú consultas a Dios
hermano, hermana. Les voy a contar una experiencia, hermanos, de algo que nos pasó aproximadamente hace, ¿qué será? Va a ser 2 meses más o menos. Hicimos una negociación y queríamos comprar, ¿verdad?, un vehículo para nuestro hijo, y los ahorros que yo había venido guardando de mis quincenas durante meses y meses, pues los iba yo guardando, y de repente vemos en Facebook un mensaje, o más bien un comercial ahí en el que vendían unos automóviles de la Volkswagen por internet. Y nosotros muy emocionados porque vimos, ay, están bien baratos y están casi nuevos. Y sin consultar, sin preguntar, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿quieres tú que realmente hagamos esta negociación? Hablo por teléfono bien emocionado porque el vehículo se veía bien para poder, digamos, dar el enganche. Y el Señor nos dice, no, sí, miren, aquí estoy en la Volkswagen y, ¿cómo se llama? Los espero tal día en la puerta 1, ahí voy a estar parado. Pero ¿saben qué cosa era lo que Dios estaba haciendo, hermanos? Nosotros no podíamos hacer el depósito del dinero, no podíamos hacer el depósito del dinero porque la cuenta no era, o el banco ponía trabas, o ¿cómo se llama? Se mostraban una serie de situaciones ahí en la cual Dios no estaba permitiendo que nosotros desembolsáramos ese dinero para depositarlo. Pero yo seguía insistiendo, yo fui el terco, yo fui el culpable, hermanos. Y alguien me decía, no lo hagas, no lo hagas. Esto es falso, esto es una patraña, esto es un es un robo, ¿sí? Te van a robar. Y alguien me decía, no lo hagas, no, y yo seguía insistiendo, porque yo estaba en el trabajo y mi esposa y mi hijo en el banco, y se iban al banco acá y el dinero no pasaba, se fueron al otro banco, y hermanos, Dios buscaba la forma de obstaculizar, pero yo seguía empecinado. Cuando se hizo el depósito, como que alguien me abrió el panorama. Al otro día empiezo a pensar, y Dios me decía, hiciste algo que te traerá consecuencias. Ese dinero lo acabas de perder. Ya cómo fue. 30,000 pesos tirados a la basura, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Porque no pedimos la dirección de Dios. Señor, es tu voluntad. Y aún así Dios estaba teniendo misericordia, porque no estaba permitiendo que ese dinero fuese depositado, hermanos. Y Dios estaba poniendo obstáculos tras obstáculos, y yo de terco, hasta que Dios dijo, bueno, hagan lo que quieran, entonces pierdan su dinero. Me dolió, hermanos, porque nadie recoge 30,000 pesos con pala en la calle, como si fuera un montón de grava o de arena, ¿verdad?, para echarla en la alcancía. ¿Con cuánto esfuerzo tú juntas esa cantidad? Que digamos no es una fortuna, pero tampoco, ¿verdad?, tú puedes decir, ay, 30,000 pesos cualquiera, ¿verdad? Hermanos, todo ese dinero se fue a la basura. Después me comuniqué con el fulano, ¿verdad?, que nos había estado contactando. Jamás nos volvió a responder, jamás. Una vez que él vio el dinero en su cuenta, se desapareció. Todo
por no consultar a Dios, hermanos. Este rey al principio consultó a Dios y Dios le mostró lo que tenía que hacer, porque Dios nunca te dejará a la deriva, hermanos. Pero cuando dejas de consultar a Dios y haces tu voluntad, las cosas te salen mal. Y eso fue lo que le pasó al final de su vida. Después él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Dios le dijo: por haber clamado a mí y haber pedido perdón, que estás arrepentido, lo que yo he demandado que vendrá sobre tu reino no vendrá en tu reino, sino después de que mueras. Y así ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Sus descendientes desobedecieron a Dios, hicieron lo malo porque su hijo, no crean que porque él siguió a Dios, su hijo hizo la voluntad de Dios. Lean más adelante en los demás capítulos y se van a dar cuenta en el capítulo, hermanos, en el capítulo 33, en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, se van a dar cuenta que su hijo Manasés, una vez que él murió, hizo lo malo delante de Dios y sus descendientes. Vinieron los reyes de otros pueblos por orden de Dios, porque Dios incitó a esos reyes, atacaron al pueblo de Judá, los destruyeron, se los llevaron cautivos y siguieron empecinados en lo mismo, hasta que vino, hermanos, el rey Nabucodonosor, como ya instituido como el imperio más poderoso en aquel tiempo, y fue cuando se llevó cautivo a Israel, al reino de Judá. Y ahí fue cautivo Daniel y todos los príncipes del reino de Judá. Y se cumplió lo dicho por el profeta: no diga, tus mancebos y tus príncipes serán llevados cautivos. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos, todo esto? Que mientras estamos en la voluntad de Dios y consultamos a Dios, Dios, hermanos, jamás dejará que nos pasen cosas malas cuando nosotros hacemos su voluntad y estamos en comunión con Él. Cuando nosotros lo desechamos, cuando nosotros lo dejamos, hermanos, nos vendrán consecuencias, porque Él conoce el futuro. Él conoce lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. Él sabe por qué te da y por qué no te da. Él sabe, hermanos, que cuando tú clamas a Él, a veces Él te responde y a veces no te responde. Y cuando Él te responde, sabe porque Él te quiere dar lo que tú le has demandado, porque ve que hay sinceridad en tu corazón, porque lo has puesto en primer lugar a Él. Pero cuando Dios no te responde, no es que Dios no te ame, sino que sabe perfectamente que eso que tú estás pidiendo, que lo que tú no ves ahorita, te traerá consecuencias malas más adelante. Por eso no te da lo que tú le pides. Amén, aleluya. Amén. La palabra del Señor siempre tendrá para nosotros una enseñanza. Por eso leer la Biblia, hermanos, cuando tú lees esas historias, parece que algo encaja en tu vida y dices, parece que Dios me está hablando a través de su palabra y me está diciendo, tú has caído en el mismo error. Dios nos insta a que doblemos rodillas y le pidamos perdón a Dios y le digamos, Señor, he pecado delante de ti. Solamente a ti te he ofendido. Solamente delante de ti, Señor, he hecho cosas malas. Y todo lo que hacemos malo, hermanos, trae consecuencias. Trae consecuencias muy desagradables. Muy desagradables. Cada vez que paso ahí en la calzada y veo ese banco que está ahí, que es el banco de Banco Azteca, Dios me dice, por tu necedad
porque fue en ese banco donde se hizo el depósito. Después de que iban a un banco, iban al otro y no se podía, y Dios ponía trabas y Dios no quería, y yo de terco, ahí fue donde se hizo ese depósito. Cada vez que paso enfrente de él me da tristeza. Agacho la cabeza y digo: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, porque soy un necio. Y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su necedad, hermanos, y fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. Y esa es otra historia. Ponte de pie. Que cada padre de familia, que cada madre de familia, que cada joven que está en este lugar tome en cuenta a Dios, porque con Dios no se juega, hermanos. Yo siempre le he dicho a mi hijo Gabriel: no te desesperes. Dios tiene sus tiempos. Y estamos orando para que Dios le dé su trabajo. Estamos orando para que Dios le abra las puertas. Y ha ido a una empresa y ha ido a otra, y parece que ahí va a ser, y a la mera hora no lo llaman, y él se pone triste. Y yo oro por él. Y digo: Señor, solamente tú sabes por qué no le has dado su trabajo, pero eso no es causa para que yo me enoje contigo, porque si no le has dado su trabajo es porque tú sabes que tienes algo mejor para él. Aleluya. Eso es lo que tú debes hacer por tus hijos: orar por ellos y ponerlos en las manos de Dios. Decir: Señor, en tus manos están mis hijos. Que esto fue, hermanos, lo que muchos reyes de Israel no hicieron, que no clamaron a Dios pidiendo: Señor, yo he seguido tu camino, pero también te pido que mi descendencia lo haga. También te pido, Señor, que mis hijos busquen tu rostro, para que mi descendencia prevalezca. Que eso fue lo que le dijo Dios al rey David y al rey Salomón: si ustedes obedecieren mi nombre, nunca faltará varón que gobierne en el reino de Israel. Y los bendeciré y los prosperaré, y ninguno de sus enemigos tendrá potestad sobre ustedes. Porque yo siempre los guiaré y los guardaré, y los sustentaré y los engrandeceré. Pero hicieron todo lo contrario. Desobedecieron a Dios, y siempre la desobediencia trae como consecuencia, hermanos, castigo. ¿Qué es lo que hace un padre cuando su hijo no le obedece? Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios que el padre que ama a su hijo, ese reprende y castiga. Si muchas veces sufrimos las consecuencias, hermanos, de lo que estemos pasando, de lo que estamos viviendo, es por desobedecer a Dios, por no seguir sus preceptos, por no buscar su rostro, por no pedir perdón incluso. Porque a veces vivimos en desobediencia y somos incapaces, por nuestro orgullo y nuestra vanidad, de no pedir perdón a Dios. Dios quiera, hermanos, que en esta hora, si hemos hecho cosas malas, digamos: Señor, perdónanos. Si no has guiado bien a tus hijos, si no has orado por ellos, has dejado que vivan como se les pega la gana, este es el tiempo en el que Dios nos dice: ahora, perdóname. Y aquí están mis hijos, te los entrego en tus manos. Ora por ellos, clama por ellos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Porque tu palabra siempre tiene una enseñanza viva para cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, siempre nos guiará a la verdad. Tu palabra, Señor, siempre nos exhortará a hacer tu voluntad, a no tomar decisiones, Dios mío, que nos lleven al fracaso, que nos lleven a la desgracia, que nos lleven, Dios mío, a la ruina, Dios eterno. Oh Dios de la gloria, si te hemos ofendido, que sabemos que te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Si hemos hecho, Dios mío, cosas que a ti no te agradan, Dios de la gloria, en esta hora, Dios mío, aquí estamos, Señor. Límpianos. Así como el pueblo de Israel, Señor, que se arrepintió
en el reinado del rey Ezequías, y todos clamaron a ti, Señor, y tú les perdonaste. Bendito Dios, tú los hiciste prosperar, porque eso es lo que tú quieres, que tu pueblo prospere, que tu pueblo sea bendecido, Señor, en los tiempos difíciles. Cuando tu pueblo se humilla, cuando tu pueblo te busca, cuando tu pueblo, Señor, se postra en tierra y clama a ti. Bendito Dios, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Señor, ayúdanos, Dios mío, en estos tiempos en los que necesitamos ahora más que nunca en pedir tu misericordia. Señor, si a veces nos lamentamos de lo que hacemos mal y perdemos a veces hasta nuestras lo que tú nos has dado, Señor, en economía, bendito Dios, es porque no consultamos contigo, bendito Dios. Queremos hacer cosas en nuestra voluntad, queremos hacer cosas, Dios mío, que nos traerá consecuencias. ¿Qué nos cuesta doblar rodillas y pedir: Señor, es tu voluntad, tú quieres que yo lo haga? Me irá bien, Señor. Y tú siempre tendrás una respuesta, nos guiarás, porque te estamos preguntando a ti, así como el rey David siempre te consultaba para cuando tenía que salir a combatir a sus enemigos: Señor, iré y me los entregarás en mi mano. Y tú le decías: ve, porque yo los he entregado en tu mano, prosperarás en medio de ellos. Oh Dios, perdónanos, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Límpianos, Señor, de toda maldad, porque sabemos que te hemos ofendido y que hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Dios de la gloria. Gracias, Cristo Jesús.